Los principales intereses en Laura Santamaría son el teatro y la filosofía. Es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ética del Tecnológico de Monterrey, maestra en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 2 libros: Implicaciones éticas en la antigua Sófocles, una reflexión sobre el pensamiento trágico griego, 2009, y Desde la butaca, teatro regiomontano en el fin del milenio, de 2000. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en los que investiga las relaciones entre la literatura dramática y la filosofía. Durante 13 años escribió crítica teatral en el periódico Milenio Diario de Monterrey. Es directora de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida. Gracias. 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 Pues muchas gracias, Emma, muchas gracias a Gris por la invitación y muchas gracias a todas y a todos ustedes por compartir este espacio que está como entre comidas, en el que es un enorme placer para mí un honor también poder compartirles esta investigación que estoy haciendo. Y la pasión por Rosario Castellanos ha sido, me parece, la pasión más perdurable de mi vida. Entonces, me ha acompañado desde que era yo adolescente, desde diferentes ángulos. Y ahora que he releído su poesía, particularmente su poesía temprana, me parece encontrar resonancias de una mística que no se ha mencionado. A Rosario Castellanos se le menciona más como la gran poeta trágica de México. De hecho, así lo dijo Emilio Pacheco. Pero a mí me parece que hay también una mística que resuena ahí de manera importante. Para Rosario Castellanos, profunda admiradora del Primero sueño de Sor Juana y de Muerte sin fin de Gorostiza, la poesía era, según sus propias palabras, una forma de iluminar las cosas y las causas, y al mismo tiempo el único modo de alcanzar lo permanente en este mundo. La pregunta que alienta esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes es si hay una mística en su indagación poética sobre la manera en que el mundo se le presenta, o bien de qué manera el asombro ante el misterio, la conciencia de la muerte, la desgarradora experiencia del abandono de Dios, el arrebato gozoso de la contemplación de la naturaleza y de los objetos, y la posibilidad de nombrarlos y de nombrarse a sí misma a través de la palabra poética, informan no solo su manera de ser en el mundo, sino su manera de ser una con el mundo. Les propongo iniciar nuestra reflexión con un texto tardío de Rosario Castellanos que no es un poema, ni un fragmento de su narrativa, ni una selección de sus lúcidos ensayos. Quisiera tomar un fragmento de ese género nada menor que son los artículos periodísticos. Se trata de un artículo publicado en el Excelsior, diálogo en el que colaboró desde agosto del 63 y hasta su temprana, terrible, trágica y sorpresiva muerte en el 74. Y estos artículos se convirtieron en un referente para el público lector que los esperaba, los celebraba y los comentaba. El fragmento al que yo me quiero dirigir lo he seleccionado porque considero que de una forma sorprendentemente sencilla y exquisita condensa en un pasaje buena parte de su visión del mundo y del papel que juega el lenguaje en esta construcción. Hay una compilación de todos sus artículos maravillosa hecha por Andrea Reyes, que estaba primero en 3 tomos, ahora está en 2 tomos, y este artículo lo escribió cuando ya era embajadora en Israel y acaba de dejar a su hijo Gabriel en el aeropuerto. Es un poquito largo, pero vale la pena leerlo completo. Dice ella regresando del aeropuerto: me siento ante mi escritorio y empiezo a trazar con la pluma líneas amorfas, dibujos ociosos, hasta que de pronto se va centrando todo en un punto, en un momento, en un tema. Gabriel. Pero no el que acaba de marcharse, sino otro más remoto al que, si usted me permite, voy a evocar. Gabriel tiene 3 años y sobre su memoria vuelan sin quedarse, sin permanecer los sucesos. Es para darles la hospitalidad que él todavía no les puede ofrecer,
para lo que yo le dedico estas páginas. Y así, cuando sea mayor y quiera contar sus saberes, los encuentre completos y coseche la totalidad de su vida en un solo ademán. Como de costumbre, hemos ido a pasar el fin de semana a Cuernavaca. Durante el día, Gabriel ha chapoteado en la alberca que tiene la hondura apropiada a su tamaño. Después ha recorrido por el jardín, jugando a esconderse y a ser hallado detrás del tronco de cada árbol y de los macizos de los arbustos. Es verano y la noche tarda tanto en caer que la luna se atreve a asomarse cuando el sol no acaba aún de ponerse. Gabriel, que no conocía el cielo nocturno, grita ante la aparición de un astro cuya hermosura lo pasma, hasta que yo destilo en su oreja las 2 sílabas, luna, que le permitirán sentirse dueño de esta celeste, brillante y remota criatura. Nunca el asombro ha sido tan duradero y tan profundo para Gabriel. Y así como la luna que está contemplando refleja la luz solar, así también el rostro de mi hijo resplandece del ajeno resplandor. Y lo que yo miro tan cerca de mí es una luz cuya fuente nace en espacios que ni siquiera imagino, en edades cuya medida no alcanzo. De pronto, las pupilas de Gabriel se contraen de extrañeza, se dilatan de alarma, se anegan en lágrimas de desconsuelo. La luna ha desaparecido tras un nubarrón oscuro. Yo sé que ahora, por primera vez, la conciencia de Gabriel ha sido herida por el descubrimiento de la muerte. Comienza a entender que por más que apriete los puños para asir lo que ama y lo que posee se le escaparán como la arena entre las hendiduras de los dedos. Su mundo, que era tan sólido y tan verídico, de pronto se convierte en una procesión de imágenes fugitivas arrastradas por el impulso incesante de la corriente. Y nada se rescata más que lo que se recuerda, pero el recuerdo no es sino una breve cristalización del tiempo que el propio tiempo disuelve y deshace. Y los nombres con los que intentamos detener lo efímero son hojas que un gran viento arrebata del árbol y lleva lejos, lejos. El rostro de Gabriel, serio por lo que ahora sabe, se vuelve hacia mí como para implorar un conjuro que lo devuelva a su inocencia primitiva, a su paraíso de certidumbres y eternidades. Pero yo no dispongo más que de palabras que hablan de la desnudez del fuego, que crece y mengua ante nuestros ojos, que agoniza fieramente antes de extinguirse y que anuncia su nacimiento con una crepitación gozosa. Y palabras que denuncian la hipocresía de la piedra que nos quiere dar con su lentitud la ilusión de su inmutabilidad. Así pues, no hablo más que para dar la bienvenida a Gabriel en este mundo nuestro de cambios, de apariciones y desapariciones, de sombras y de ecos, de voces y de corpóreas, pero nunca definitivas densidades. Aquí vamos todos como de viaje, como en sueños. Entre la llegada y la despedida, y entre la despedida y el encuentro, no hay lugar para la nostalgia. Mira, le digo a Gabriel, señalando a la luna que continúa su sereno curso más allá del nubarrón, cuya sombra no queda ni la más leve cicatriz. Y Gabriel mira con gravedad, porque ya es otra luna y ya es otro niño. Y yo no soy más que una madre que no ha podido dar a su hijo más que lo que tenía, un poco de verdad, que es como la sal que queda cuando se han evaporado las lágrimas, sal que duele cuando se frota contra la carne viva de las heridas, sal que sazona el alimento con el que se sustenta nuestra resiedumbre. Agosto de 73, en Tel Aviv. ¿Qué
¿Qué tenemos aquí, ¿no? ¿Qué podemos en esta belleza de prosa poética? Tenemos primero la idea de la memoria y del asombro, ¿no? Y el asombro, decía ella en otro artículo, también escrito desde Israel, ella decía que Aristóteles dice que el asombro es la primera virtud del poeta. Y ella agrega que también es la primera virtud del poeta, porque entre el asombro y la exclamación no hay más que un paso. Y este asombro, ¿no?, para poderlo transitar, va a vertir en el oído, y la imagen es muy significativa porque se trata como si fuese una pócima mágica, 2 sílabas. Y es interesante también que no diga la palabra luna, sino dice 2 sílabas. Es decir, lo importante aquí es la combinación, la mezcla, como si fuese una pócima, con la que Gabriel va a poder dominar a la luna por un momento y dominar y nombrar su asombro. Y luego viene este bellísimo juego de reflejos, ¿no? La luna refleja la luz del sol, pero al mismo tiempo el rostro de Gabriel resplandece de esa luz y ella resplandece al ver el rostro de Gabriel. Es decir, este juego de la unidad. Y la pregunta por el origen de esa luz, ¿no?, viene de un tiempo que no puedo imaginar, de un lugar que no puedo imaginar. Es decir, el origen de la luz es eterno. Hay esta relación con la eternidad. Y luego vendrá el dolor enorme de la pérdida, ¿no? Viene la nube y entonces la madre decide no tranquilizar a su hijo diciéndole: no te preocupes, ahorita regresa, se va a ir la luna, sino permite que asuma su conciencia la desaparición. Y con esto están haciendo, ¿no?, una conciencia trágica. De manera que permite la aparición de la conciencia trágica a través de la sabiduría de la impermanencia. Y esta es una constante en su poesía, la sabiduría de la impermanencia. Se trata entonces de la aceptación de la única certeza: todo desaparece. Y esta experiencia constituye entonces la condición misma del nacimiento de nuestro ser en el mundo. Es una especie de rito de iniciación, y vivir será siempre, de alguna manera, sobrevivir. Así, en la descripción poética de un hecho tan aparentemente cotidiano que todas y todos hemos experimentado, Rosario Castellanos construye una tesis existencial. A diferencia de Alfonso Reyes, para quien, como a nosotras también, el sol nos seguía de niños, no va a construir un poema de infancia, sino una prosa poética en la que palpitan ya sus ideas más sólidas y persistentes. Otra característica notable del texto en la que me quiero detener es la perfección del uso del lenguaje, ¿no? Volvamos al fragmento donde habla de las acciones de las pupilas de Gabriel. Se contraen de extrañeza, se dilatan de alarma, se anegan de lágrimas de desconsuelo. Además de estar construyendo con esto la musicalidad poética, esa búsqueda del sintagma adverbial para describir el verbo es una característica del estilo, sobre todo de su prosa poética y de sus ensayos. Siempre vamos a encontrar este juego de 3, donde busca este complemento adverbial del verbo, o el juego de 3 para dar el adjetivo al nombre. Esto es parte de su estilo. Y ella nos va a decir, en este estilo inconfundible, que el lenguaje poético aspira a la eternidad porque es bello, y que es bello porque es preciso. Así el asombro ante el mundo, la revelación de su misterio, la conciencia de la muerte, la pérdida de la inocencia, el elixir mágico del lenguaje y la herida abierta son algunos de los elementos fundamentales de su forma de ser y estar en el mundo. Desde mi perspectiva de análisis, estos elementos entrañan, sobre todo en su poesía temprana, una visión mística, entendiendo la mística en un sentido amplio, no solo como la experiencia de fusión con la totalidad que diluye los límites del yo,
sino como el anhelo de esa experiencia y también como dramática y trágicamente el dolor y la nostalgia de perderlo. Me gustaría dedicar el tiempo que me resta a desarrollar esta tesis que considero que en el camino de su poesía temprana va del desgarramiento interno por la pérdida del paraíso a una mística erótica que culmina en el abandono, a un reencuentro gozoso de la fusión con el mundo. Y he dividido el recorrido en 4 tiempos y una obertura. La obertura, la crisis. En agosto de 1950, en una de sus famosas primeras cartas a Ricardo, que va a escribir desde la Concordia, Chiapas, antes de tomar el barco para ir al viejo continente, le escribe sobre su crisis religiosa. Le dice: y este testigo que todos pretendemos infalible, capaz de penetrar nuestras más recónditas y ocultas intenciones, capaz de pesarnos en una balanza fiel, Dios, lo he perdido y no lo encuentro, ni en la oración, ni en la blasfemia, ni en el ascetismo, ni en la sensualidad. Y meses después, en una carta fechada en abril del 51, ya en Madrid, le va a escribir: la religión es algo que jamás me ha sido indiferente, y mucho menos ahora. Con mi corazón tengo un hambre horrible de ella, pero cuando trato de acercarme a saciarla, se me oponen una serie de objeciones de tipo intelectual. Por otra parte, esa relación con Dios que jamás ha cesado de hecho, me parecía que estaba suficientemente mantenida en la actitud poética. Me parecía que si uno captaba poéticamente el mundo, estaba tan próxima a Dios como si fuera santa. Y con esta mística de bolsillo, estaba yo de lo más tranquila y ante mis propios ojos justificada. Pero si yo creía llenar todas mis necesidades éticas y religiosas de una manera estética, estaba en un error. Me entró una curiosidad por lo que era la mística y me puse a leer a Santa Teresa. Mire, es uno de los libros que más me han conmovido y que más alcance han cobrado ante mis ojos. Para la fecha en que está escribiendo esta carta, en el 51, Rosario ya había publicado sus poemarios Trayectoria del Polvo, su poema largo Apuntes para una declaración de fe, De la vigilia estéril y 2 poemas. Tiempo 1. Desgajada del sol. Sobre Trayectoria del Polvo, su primer poemario, señaló que era una especie de resumencito, una especie de resumen de mis conocimientos sobre la vida, sobre mí misma y sobre los demás. Y con el afilado aguijón crítico que la caracteriza, juzgó con severidad. Supe que la mejor forma para expresarme era el poema largo de gran aliento, aunque yo no lo tuviera. En efecto, el poemario es un resumen de todos sus conocimientos y lleva el epígrafe significativo del poeta católico francés Paul Valéry, a quien después va a traducir, que dice: entre el advenimiento y el vacío. Y está profundamente influido por la lectura que le resultó en una conmoción de Muerte sin fin de Gorostiza. La voz enunciativa declara en su primer verso en primera persona: me desgajé del sol, era la entraña perpetua de la vida, y me quedé lo mismo que la nube en el vacío. Esta visión de la subjetividad como desgajada de una fuente primordial de vida es como un yo arrojado a la existencia. Y va a seguir diciendo: rodé como la luz, como la piedra sonámbula de abismos, resbalando por meses y meses en la sombra del universo opaco que gira en los eclipses, trazados en el vientre de espiga de mi madre. Esta caída es entonces una herida primigenia que es consustancial al hecho mismo de existir, de hecho de ser concebida. Se trata, en términos cristianos, de algo muy cercano al pecado original. Va a seguir diciendo: nací en la hora misma en que nació el pecado, y como él,
fui llamada soledad. Gemelo es nuestro signo y no hay aguas lustrales capaces de borrar lo que marcaron los hierros encendidos en mi frente. Es decir, el bautizo no va a funcionar aquí. Vivir es pues casi una afrenta. Hay una expulsión del paraíso y el costo irremediable de la existencia es la soledad. Podemos recordar aquí a Gorostiza, ¿no? Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, metido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Pero en Trayectoria del Polvo, a esta expulsión va a venir la descripción de la infancia como una edad de la inocencia, y el asombro es descrito como un nuevo estado de gracia en el que, como a Gabriel, al ver la luna por primera vez, ignora que existe la muerte y aprende a nombrar el mundo. Cito, y así me alcé feliz como el que ignora su inevitable cárcel de ceniza. Y cuando yo decía la tierra, era la tierra desnuda de metáforas, infancia recién inaugurada. Esta subjetividad naciente que comienza a nombrar la literalidad del mundo aún no se constituye en un sujeto independiente. Va a decir, la voz que enuncia dirá, yo no podía amar a los pájaros porque cantaban presos y ciegos en mis venas y porque atravesaban el espacio contenido debajo de mis párpados. No hay todavía un sujeto y el mundo, aunque lo empieza a nombrar. El poema irá contando y cantando las diversas edades y el nacimiento o la conciencia del nacimiento de todas las cosas que expresan lo vivo, como convocadas en una ronda, en una especie de danza de la vida que recuerda a contracara las medievales danzas de la muerte, de las que nadie estaba exento. Va a decir, la fiesta cosquillea en los talones, vamos todos a ella cantando y sonriendo, vamos todos a ella cogidos de la mano, como quien sale al campo a cosechar claveles. En este punto aparecerán dos elementos simbólicos cuya presencia será persistente en su poesía y en su narrativa como expresiones de la vida y de lo vivo, el viento y el mar. El viento se identificará con el movimiento que todo se lleva. Dirá, me llaman viento, soy el vehículo de las canciones y también de las hojas marchitas en otoño. Mi destino es girar perpetuamente y no sé responder. Y del mar, mi nombre es mar, mi movimiento es ola que recomienza siempre. A mí me resulta muy interesante que esta imagen del mar, que está en su primer poemario, está también en el último texto que ella alcanzó a haber publicado, no solamente que es la recopilación de poesía No eres tú, sino en Álbum de Familia. Si recuerdan, en Álbum de Familia, la protagonista Cecilia va a un hotel de playa para encontrarse con la gran escritora, ¿no? Y Álbum de Familia en su inicio va a decir, el mar se había batido la noche entera contra la oscuridad y Cecilia entre sueños había soñado que alguna vez las olas se detenían en el límite en que, ¿por qué? Abandonan su fuerza para comenzar a retroceder, como arrepentidas del ímpetu que las había llevado tan lejos, solo para arrepentirse de su arrepentimiento y volver a comenzar. Entonces, la imagen del mar como ola que recomienza siempre está al inicio de su carrera literaria y al final de su carrera literaria. Van a aparecer también aquí, en Trayectoria del Polvo, algunas otras constantes, como la ironía, a la que va a llamar la mariposa burlona, el deseo y la muerte. Porque tras la fiesta va a venir el quiebre, el abandono y la angustia, y aparecerá esa otra constante definitiva de su poesía, que es la soledad. Dirá, ¿cómo fue Dios quedándose sordo y mudo y ausente, irremediablemente atrás como la aurora? Aquí me quedaré llorando como el fruto derribado a pedradas de la copa del árbol y su sustento.
Y aunque no es propiamente un poema que se detenga en el amor, sí plantea ya con contundencia la visión catastrófica que la voz poética tendrá sobre el amor. Ya nunca podré amar ni aun en el sueño, porque una voz insobornable grita y su grito vacía mis entrañas, el amor es también polvo y ceniza. Más tarde, en los años 60, en entrevista con Emanuel Carballo, va a decir: la única misión del amor es exponernos a la herida y luego desaparecer. Así, una vez extraviado el estado de gracia, aparecerá junto con la imposibilidad del amor la inexorabilidad de la muerte. La primera persona se va a pluralizar y se va a convertir en un nosotros, los mortales. Dirá: la muerte, cito, nos va invadiendo lenta poro a poro. Es inútil correr, precipitarse, huir hasta inventar nuevos caminos. Y también es inútil estar quieto, sin palpitar siquiera para que no nos oiga. Y nada protege de su furia, ni la humildad sumisa ante su látigo, ni la entrega violenta al círculo cerrado de sus brazos. Años después va a escribir el poema Amanecer, que está publicado en Lívida Luz, donde va a resonar esa misma preocupación por cómo enfrentar la muerte. Si recuerdan, ¿qué se hace a la hora de morir? Se vuelve el rostro a la pared, se toma por los hombros a quien está cerca y oye, se echa una a correr como quien lleva las ropas incendiadas hasta alcanzar el fin. La misma preocupación. Volviendo a Trayectoria del Polvo, finalmente va a aparecer la poesía como esperanza, como única forma válida del anhelo de eternidad. Dirá en la esperanza, cito, pero el nombre secreto en el que se refugia, como en la magia o en el sortilegio, ese nombre es el nombre impalpable de poesía. Es la última pasión, la última hoguera crepitando en la nieve. Dejadla que respire, en sus escombros pasará la muerte. Esta visión de la poesía como refugio sacro, como único hogar posible, aunque también temporal, como fue temporal la palabra luna para aprender la luna, es otra premisa de su obra. Así, en Trayectoria del Polvo, enuncia ya las constantes: el asombro, la pérdida, la imposibilidad del amor, la inexorabilidad de la muerte y la capacidad de trascendencia momentánea de la poesía. Tiempo 2. El mundo gime estéril. Apuntes para una declaración de fe parte en el sentido contrario. Aquí la catástrofe ya ha devenido. El escenario inicial es apocalíptico. Dirá: el mundo gime estéril como un hongo. Después va a decir en entrevista que la imagen es desafortunada, va a decir ella misma, porque no hay nada menos estéril que un hongo. Pero dice que el sentido era que estaba de más, que era gratuito, que no era necesario, ¿no? Por eso fue que tomó la imagen. Aquí no hay viento y la uva, cuyo vino celebra la vida o permite las libaciones para que la vida sea después de la muerte, aquí solo da zumos agrios y letales. Todo es estéril. Incluso la nube ahora está exprimida y paralítica. Y la sangre es ahora, cito, blancuzca en un tubo de ensayo. Así, en este mundo estéril no hay viento, ni mar, ni vino, ni lluvia, ni sangre. Y a este escenario va a sobrevenir el recuerdo de la vida cuando era, cito a la voz poética, el mundo era la forma perpetua del asombro, renovada en el ir y venir de la ola, consustancial al giro de la espuma, y el silencio una simple condición de las cosas. De la descripción de ese paraíso terrenal perdido, vendrá la aparición de la manzana y la serpiente, y luego vendrá una larga descripción sobre Europa, sobre un continente que se ha corrompido, y de América como el continente donde, pese a los ríos de sangre sobre la tierra ávida,
y pese a ser un continente que agoniza, bien podemos plantar una esperanza. Rosario Castellanos consideró que sus apuntes eran un poema malogrado, contradictorio, en el que la arrastró la retórica. Sin embargo, es interesante que en ambos poemas, en Trayectoria del Polvo y en Los apuntes para una declaración de fe, se describe un estado de gracia que se ha perdido y culminan con la necesidad de una esperanza que se asume dramáticamente transitoria. Porque sobre la poesía, recuerdan, pasará la muerte en Trayectoria, y América es un continente que agoniza. Parece entonces que en ambos la muerte es quien tiene la última palabra. Tercer tiempo, la vigilia. El siguiente poemario, estilísticamente, es un intento por librarse de la abstracción y crear imágenes referidas a cosas concretas. La Biblia y Gabriela Mistral, según declaró, la condujeron al mundo de carne y hueso. Así surgieron tanto la vigilia estéril y poco después, ya en Madrid, el rescate del mundo. En Al filo del gozo, poema inicial de la vigilia estéril, se ensaya lo que yo considero es una mística erótica. Va a decir que el cuerpo del amado es la posibilidad de trascendencia de la muerte. ¿Pero de qué cuerpo está hablando? Dirá, entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas, y expresará la entrega y la devoción. Pero bajo tu voz mi corazón se rinde en palomas devotas y sumisas. El amado llega aquí como una anunciación a poseer el cuerpo. Dirá, porque habías de venir a quebrantar mis huesos a tu anuncio se quebrantan. Y de ahí una forma de éxtasis. He aquí que te anuncias, entre contradictorios ángeles te aproximas, como una suave música te viertes, como un vaso de aromas y de bálsamos. Sin embargo, en el siguiente poema, que es justo el que da el nombre al poemario, en la vigilia estéril, va a venir la negación y la desolación. De este encuentro no se gestará vida ni dicha, porque el cuerpo de la enunciante está poblada de muertos. Cito. Diré una vez, sin lágrimas, como si fuera ajeno, el tema expresado de mi sangre. Todos los muertos viajan en sus ondas, ágiles y gozosos giran, bailan, suben hasta mis ojos para violar el mundo, se embriagan de mi boca, respiran por mis poros, juegan con mi cerebro. Fin de cita. Los muertos, sus muertos, impiden que se genere nueva vida. Hacen entonces estéril el encuentro amoroso. Dirá, montones de cadáveres ahogan el indefenso embrión que mis entrañas niegan y desamparan. No quiero dar la vida. A partir de aquí vendrán sus 3 elegías al amado fantasma, en las que la autora ensaya formas de nombrar el abandono, la desolación y la añoranza a través de imágenes que serán recurrentes, particularmente en su Lamentación de Dido, poema del cual considero que estas elegías son una prefiguración. Pero si en las elegías el amado fantasma es una expresión de la divinidad, en Dido, el que abandona, aunque mítico y como que medio semidios, el Eneas, es humano. Por ejemplo, en la primera elegía la voz poética va a expresar, inclinada en tu orilla, siento cómo te alejas. Trémula como un sauce contemplo tu corriente, formada de cristales transparentes y fríos. Y más adelante, con un afán inútil mis ramas se despliegan, se tienden como brazos al aire y quieren prolongarse en bandadas de pájaros para seguir a donde va tu cauce. Estas imágenes de las ramas que no pueden detener el cauce de los ríos y de las aves que vuelan en desbandada ante el abandono están presentes en la Lamentación de Dido, donde va a decir, la mujer es lo que permanece, la rama de sauce que llora en las orillas de los ríos. Y ante la inexorable partida de Eneas, exclamará,
rasgué mi corazón y echó a volar una bandada de palomas negras. Así, la desolación sobreviene ante la imposibilidad de detener lo que se mueve, la vida, mientras que la abandonada está fija, inmóvil. Volviendo a las elegías, dirá en la tercera, eres lo que se mueve, el ansia que camina, la luz desenvolviéndose, la voz que se desata. Esa otredad es entonces el motor del movimiento, si lo pensamos en términos aristotélicos. La luz que se desenvuelve y la voz que se desata es una concepción de Dios como acción, como luz y verbo creador. En contraste, la voz que se enuncia dirá, yo solo soy la asfixia quieta de las raíces, hundidas en la tierra tenebrosa y compacta. Es decir, una quietud que no es paz ni contemplación, sino agonía, una inmovilidad mórbida. En el poema Destino, también de la vigilia estéril, la voz que enuncia se presenta como la víctima de un sacrificio cruel y sanguinario. Hendido, recordarán, el cuchillo con el que se quebró mi cerviz era un hombre llamado Eneas. Aquí este sacrificio, contrario a la mística tradicional donde el abandono es fusión y estado de gracia, aquí el sacrificio está cargado de tragedia y dramatismo. Dirá, alguien me hincó sobre este suelo duro, alguien dijo, bebamos de su sangre y hagamos un festín sobre sus huesos. Y vendrá para expresar el sometimiento y la aceptación la repetida imagen del árbol. Y yo me doblegué como un arbusto cuando lo acosa y lo tritura el viento. Y a esta va a seguir la referencia bíblica. Sin gemir el lamento de Job, sin desgarrarme gritando el nombre oculto de Dios. Así el poema toma una dimensión mística. Hay un sacrificio, un sometimiento y una blasfemia guardada. En esa tonalidad vendrá, apenas como un fragmento, como un desgarramiento, el recuerdo del antiguo gozo. Dirá, olvidé mi memoria, dejé jirones rotos esparcidos en el último sitio donde una breve estancia se creyera dichosa. Allí donde comíamos en torno de una mesa el pan de la alegría y los frutos del gozo. La alegría era entonces comunión. Era una sola sangre en varios cuerpos, como un viento vertido en muchas copas. Fin de cita. Y a este gozo de la pertenencia, de la comunión del pan y del vino, del banquete místico compartido, le va a sobrevenir la ruptura y el silencio. Cito, pero a veces el cuerpo se nos quiebra y el vino se derrama, pero a veces la copa reposa para siempre junto a la gran raíz de un árbol de silencio. Ha sobrevenido entonces el silencio de Dios. Nos ha dejado en este silencio solos, desconcertados, huérfanos. El cierre del poema es sobrecogedor. De la primera persona del singular pasará a la primera del plural. Recuerdan que iniciaba me hinco, yo me doblegué, ahora vendrá la tercera del singular, vendrá la imagen de otra mujer. Dirá, esta mujer está en 3 escenarios distintos y los 3 son igualmente desconsoladores. Dirá uno en movimiento. Una mujer camina por un camino estéril rumbo al más desolado y tremendo crepúsculo. El segundo escenario es de quietud. Una mujer se queda tirada como piedra en medio del desierto o se apaga o se enfría como un remoto fuego. Y en el tercero, el escenario es su propio cuerpo. Una mujer se ahoga lentamente en un pantano de saliva amarga. Y ante esta soledad, fin de cita, y ante esta soledad tan contundente, rotunda y estéril, no hay consuelo posible. Dirá, quien la mira no puede acercarle ni una esponja con vinagre, referencia bíblica, ni un frasco de veneno, ni un apretado y doloroso puño. Se trata entonces de la más absoluta de las soledades, la locura. Dirá, una mujer se llama soledad, se llamará locura. Hendido
la demencia me persigue con su aguijón de tábano. En el Muro de las Lamentaciones, también de la Vigilia Estéril, se apunta a la salida. Ante las amenazas aterrorizantes, cito, me cercarán las fieras en ronda enloquecida, cercenarán mis voces cuchillos afilados, se romperán los grillos que sujetan mi miedo. Viene la súplica, la deprecación, emana de sus labios, pero no prevalecerá sobre mí el enemigo si en la tribulación digo tu nombre. La T es mayúscula, es el nombre de Dios que disipa las tinieblas, pero Dios aquí no responde. Dirá, entre las cosas busco tu huella y no la encuentro. Lo que mi oído toca se convierte en silencio. La orilla en que me tiendo se deshace. Pero entonces decide no sumarse al ejército blasfemo y encontrará otra salida lúcida y creativa. Dirá, si no existes, yo te haré a semejanza de mi anhelo, a imagen de mis ansias. Y las últimas dos partes que integran el poema están centradas en esa expresión devocional. Cito, te amo hasta los límites extremos, la yema palpitante de los dedos, la punta vibratoria del cabello, creo en ti con mayúscula, con los párpados cerrados, creo en tu fuego siempre renovado. Los últimos poemas que integran la Vigilia Estéril expresan la búsqueda de consuelo a través del intento por recuperar esa niñez trunca, mutilada por el luto. Sabemos todos la niñez y la muerte del hermano. En la fábula y el laberinto, la voz poética inicia en tercera persona. Va a decir, la niña abrió una puerta y se perdió en la torre del viento, y caminó con frío y tuvo sed y lloraba de miedo. Y va a suplicar a su interlocutor. En esa torre búscala, persíguela, rastrea la huella de su pie desnudo y el olor a jazmín entre su pelo y sus manos huyendo como dos breves ríos y sus ojos dispersos. Llámala, quiebra el muro con tu voz, con tu sangre revívela si ha muerto. Y vendrá entonces el movimiento ahora a la primera persona. Mírame, abrí una puerta y me perdí en la torre del viento. Así ese viaje al pasado es un viaje al interior que busca rescatado. Hay una llamada a la reconciliación con la vida. Cerrará diciendo, abre tu puerta y oye, alguien tiende los brazos y te llama. Es el mundo que pide su rescate, como Moisés perdido entre las aguas. Y justo es lo que la poeta hará. Le dará la vuelta al duelo y se lanzará al rescate del mundo, a iluminar las cosas para atestiguar su belleza, su pertenencia y su sentido. Tiempo 4, último movimiento, árbol de muchos pájaros. Entre los poemarios La Vigilia Estéril y El Rescate del Mundo, median dos poemas sin título y media también su viaje a Madrid. En estos poemas expresa una forma de muerte y redención. Dirá, más allá de mi piel y más adentro de mis huesos he amado. Pero se trata de un amor total, de entrega absoluta. Es un amor místico. Dirá, yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor, voy a entregarme al más hondo regazo. El amor entonces la redime. Yo no tendré vergüenza de estas manos vacías, ya no tendré vergüenza de estas manos vacías, ni de esta celda hermética que se llama rosario. Entre los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. Así, al aceptar y entregarse a la impermanencia del tiempo, al amor por el mundo y al cobijo de Dios, se llena de las voces y de las presencias. Se ha vuelto una con el mundo, un uno múltiple, sonoro y volátil. Llegamos entonces a su primer poemario de conciliación con el mundo y de celebración de la vida. El rescate del mundo,
que hay una copia aquí autografiada, nos enseñó Marcela en la mañana, escrito en Madrid en el 51, publicado en el 52. Ella misma va a señalar en la entrevista a Carballo: volví a una especie de religiosidad ya no católica, a una visión religiosa del mundo, a sentirme ligada a las cosas desde un punto de vista emotivo y a considerarlas como objeto de contemplación estética. La primera sección, Invocaciones, abre con un poema que está dedicado al árbol que hay en medio de los pueblos, al que la voz poética dirigirá una deprecación. El árbol adquiere aquí un carácter sagrado, mítico, símbolo del eje del mundo al que regresa, corazón del paraíso perdido. Dice: por caminos de hormigas traje el pie de regreso hasta este corazón de alto follaje trémulo. Ceiba que disemina mi raza entre los vientos, sombra en la que se amaron mis abuelos. Bajo tus ramas deja que mi canto se acueste, Padre de tantas voces, protégeme. El tejoncito maya, el cántaro de Amantenango y el cofre de cedro son objetos a los que ilumina con su poesía, pero al mismo tiempo se permite ser iluminada por su presencia. En el cofre de cedro vemos la dialéctica vida y muerte, la ironía dulce y la nostalgia. Voy a leerles de acá el cofre de cedro. Dice: el hacha que taló, para siempre olorosa, y el árbol cautivado con las entrañas rotas. Aquí estás, bajo un techo en un rincón de la alcoba, y te confían huéspedes, y tú como que aceptas y reposas. No vendas tu memoria a la triste costumbre y a los años. Nunca olvides el bosque, ni el viento, ni los pájaros. Así llegamos, dice, ella va a decir aquí, la autora va a señalar respecto a este poemario, los objetos sumamente puros pugnaban por revelar sus secretos. Es algo que no se puede concretar en ideas, sino en imágenes, imágenes traspasadas por una emoción gozosa. Así llegamos al poemario que podríamos considerar de madurez. Los poemas del 53 al 57, donde se encuentran los misterios gozosos, el resplandor del ser y la lamentación de Dido. Misterios gozosos está compuesto por 18 poemas breves que expresan en versos cortos e imágenes contundentes una fuerza vital en la que podemos distinguir la conciliación con la naturaleza, imágenes de abundancia, de asombro y de inclusión de todas las criaturas vivas. Dirá: he venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos, hasta este mar de amor hermoso y grande. Yo ya no espero, vivo. El sentido de religarse con el mundo es profundo y vital. No se trata ya de esa espera siempre postergada e inconclusa del otro mundo, sino de la celebración de este en la abundancia, pero también de la entrega y en la ofrenda que aquí es total y gozosa. Aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra colmada como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos de red afortunada, mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo que siempre me acompaña. La entrega es entonces la aceptación del destino, es una entrega devocional, algo que la rebasa, que la sacude de la soledad y la conecta con otras en un sentido de comunidad. Dirá: yo, pájaro cogido, garganta prestada, vengo a dar obediencia, Señor de mano abierta y poderosa casa, a cantar en los patios, destrenzadas, en plural, himnos de gratitud y coros de alabanza. Se construye entonces un nosotros que no es excluyente. Dirá: abrid puertas, amigos, y ventanas, convidando las gentes a mi casa. Dad a todos el pan, la posada, no ahuyentéis las palomas si bajan.
Hay también un sentido de pertenencia a la tierra y a los muertos que la preceden, y con ello una visión del tiempo que ya es eterno y ya no lineal, y por lo tanto sin espacio para la nostalgia, porque aquí todos los tiempos, como en un Aleph, están contenidos. Va a decir: esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí vivieron, y como yo decían, mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. Ahora estoy aquí, que nadie me salude como a un recién llegado. Si camino así, torpe, es porque voy palpando y voy reconociendo. No llevo entre las manos más que una breve brasa y un día para arder. En este arder místico de fusión con la totalidad, el tiempo y el espacio se han abolido. El poema 18, que cierra el poemario, va a decir: el centro de la llama, mi centro. Aquí arder, aquí hablar lo verdadero. Yo no me fui, no he vuelto, yo siempre estuve aquí viviendo, sin ayer, sin mañana, ni próximo ni lejos, este minuto único y eterno. Dios o la divinidad tienen diversos rostros en la obra de Rosario. Lo mismo es el terror más absoluto que la energía primigenia de ese primer motor de la que se desprende en Gajo de Sol, que la totalidad armónica. Pero también, y de manera fundamental, para la poeta Dios es palabra y el consuelo que la palabra produce. Dirá: más hermosa que el mundo tu mirada, y el mundo es tan hermoso. Preferible tu amor a los frutos de la tierra y a la embriaguez amante de los aires. Tu presencia más grande que los mares. Yo he buscado a los hombres que llevan la justicia a sentarse en los pórticos y vigilan en fiel de su balanza, para cambiar las joyas y las túnicas y los dones preciosos por la menor de todas tus palabras. Cerraremos entonces con el resplandor del ser, que es una especie de canto al alumbramiento de la palabra poética, un don, una gracia divina irrenunciable que crece como crecen los frutos del árbol. Dirá: en mí crece un rumor lento como en el árbol cuando madura un fruto. Todo lo que era tierra, oscuridad y peso, lo que era turbulencia de savia, ruido de hoja, va haciéndose sabor y redondez, inminencia feliz de la palabra. Porque una palabra no es el pájaro que vuela y huye lejos, porque no es el árbol bien plantado, porque una palabra es el sabor que nuestra lengua tiene de lo eterno. Por eso hablo. Por eso la poesía para Rosario es salvación. El único modo válido que encontró la poeta para sobrevivir, como declaró, y también el único modo de asumir una responsabilidad ante el mundo. Casi como una forma de consagración, dirá: boca que se abre para decir sí, como se abre asintiendo la semilla. Hay entonces en esta consagración que germina una renuncia al ego. La voz poética dirá: no ser ya más o ser sumisa, un instrumento, una flauta en los dedos de la música, una espiga inclinada bajo el verano inmenso, no ser ya más, girar disciplinadamente ceñida al universo, navegar sin orillas en el amor perfecto. Entonces, es entonces que deviene el estado de gracia. Hechizada, contemplo el milagro de estar como en el centro puro de un diamante. Y en este estado de gracia nadie está solo y nadie está de más, ni es suficientemente pequeño como para estar fuera del todo. Dirá: no temo por la hoja del arbusto pequeño, aunque la oculte el árbol poderoso, aunque la huelle el paso del becerro, el rocío la embellece de noche y en silencio. Y en este amor universal, la vida entonces se renueva y permanece. Dirá: el amor que nos ama no aparta de nosotros ni un instante la mirada. Y aunque a veces hay la noche,
La luz es fiel y vuelve siempre. Así como dirá años después en su poema Presencia, no hay soledad, no hay muerte. Por eso dice aquí, no te despidas nunca. La hoja que el otoño desprende de la rama conoce los caminos de regreso. La juventud recuerda su querencia. La golondrina vuelve del destierro. No te despidas nunca porque el mundo es redondo y perfecto, como la luna que contempló Gabriel. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, para conversación. Marcela Gerardo. Más que una pregunta, es un comentario. Es felicitarte. Gracias por todo este camino de lo abstracto a lo concreto y otra vez a lo concreto. Me encanta ese análisis que haces sobre la luna y veo varias cosas que quedan explicando de antes y después. Y a mí me gustaría que después, con un café, conversáramos de las lecturas místicas que tuvo en España, ¿no? Que las estás esbozando muy bien tú en esta selección que hiciste. Felicidades, Ana. Gracias, Marce. Gracias. Buscábamos, le comento que, bueno, Marce y yo compartimos esta pasión. Y Rosario. Y hablábamos de Presentación al Templo, ¿no? Que fue un poemario que ella excluye de la antología y que escribe en Madrid junto con El Rescate del Mundo. Y en algunas ediciones de la revista América van juntos, El Rescate del Mundo junto con Presentación al Templo. Y yo me preguntaba por qué no lo incluyó. Y bueno, pude conseguir, gracias a la generosidad de Sara Uribe, que también tiene clara esta pasión, y hay en él fragmentos ya del Resplandor del Ser. Entonces, El Resplandor del Ser fue un poema que claramente le obsesionó y que fue como construyendo poco a poco. Y después me parece que decide ya no incluirlo porque está extrayendo de ahí las imágenes para El Resplandor del Ser. Entonces, bueno, Marci y yo hemos ahí hecho estos rastreos. Gerardo. Ahora yo coincido que todos seguramente estamos admirados, sorprendidos y sobre todo al escuchar la poesía como autores. Gracias. Al inicio dijiste, no hay espacio para la nostalgia, y pues fuimos escuchando toda tu conferencia y poemas, y efectivamente son en otras ocasiones que hay ese regreso a un pasado deseado, al inicio con el niño, al finalizar justo en el cierre, y a la mitad cuando hizo la comunión, cuando todos estábamos hermanos por el alimento. Se me hizo muy fuerte, duro, impresionante, emotivo decir no hay espacio para la nostalgia cuando muchos nos alimentamos de la nostalgia. ¿Puedes desarrollar ese tema? O sea, la frase que mencionaste, pero sí. se me hizo Sí, no, me parece que en la trayectoria del polvo y que en la trayectoria del polvo y en las apuntes para una declaración de fe, sí hay un sentido de nostalgia por el paraíso perdido. Y que hay también este sentido del rescate de esa niña, de esa infancia también, ¿no? El paraíso perdido y la infancia también como una forma de recuperación del paraíso, sí. Pero me parece que cuando el momento místico se da, cuando se da la comunión con el todo, en ese momento es cuando ya no hay nostalgia, porque todos los tiempos están contenidos ahí en esa fusión. Entonces, y me parece que es un camino, a mí me parece que es un camino profundamente dramático y trágico de conquista, digamos, ¿no? de esa fusión, ¿no? Pero siempre con la conciencia de que en algún momento se va a perder, ¿no? Y de hecho sabemos, su poesía tardía es una poesía con una gran ironía, ¿no? Casi rozando en cierto cinismo del asunto que se perdió. E incluso va a llegar a decir, ¿no? Porque hay varios poemas en los que negará la muerte, como en Presencia, como va a decir, donde tú estás, donde tú vives, permanecemos todos, o donde va a decir, de qué se hace a la hora de morir, y va a terminar diciendo, porque lo que sucede no es verdad. Pero ya en los últimos poemas dice, pero esto va a seguir en otra vida, y no lo ve como algo hermoso, sino va a decir, vamos a seguir padeciendo en otra vida. Entonces creo que también en su trayectoria, yo quise quedarme con esta parte del encuentro, pero luego va a haber todo un sentido de pérdida de esta fusión mística luminosa y un descenso todavía más claro a lo concreto del mundo y a juegos de ironía con el mundo.
Entonces, digamos, es un proceso. No, la nostalgia es punto base para muchos poetas y para ella es toda esta expresión. Justo por eso pienso que está el anhelo de la mística. Que en la mística no hay nostalgia y ella logra esos momentos como momentos luminosos. No sé, Rafa, qué piensa. Rafa, que es un especialista en poesía mística, y que me pasó su tesis que estuve leyendo para entender mejor. No sé si tú coincidas con esta idea de que en la mística es difícil ya la nostalgia porque está la fusión. Pues sí, digo, la mística normalmente ya se alcanzó pues ese estado y ya te transformaste, ¿no? Ahora sí está presente en varias partes de la mística del anhelo por volver a ese momento específico que ya se perdió, ¿verdad? Pero no es de conseguir algo, sino es de regresar a algo que ya se consiguió, en todo caso. Normalmente, ¿verdad? Gracias. No sé si hay algún otro. Sí. En la época estaban los filósofos del interior. Ella, ¿qué contacto y cómo influyeron en su poesía? Porque creo que indudablemente sí podría hablar al respecto, doctor. Sí, por supuesto. Y ella misma estudió filosofía, ¿no? No estudió. Después en Madrid se fue a estudiar literatura y estética, pero ella viene de la filosofía y comparte con los filósofos. Y a mí me parece que hay una visión existencialista muy, muy profunda. O sea, creo que el conocimiento o sea, están ahí palpitando Kierkegaard, Heidegger como padres, digamos, del existencialismo, pero luego ella va a conocer muy bien a Sartre y todo este sentido, bueno, va a hablar mucho de la mala fe en varios de sus poemas, ¿no? Pero este sentido de estar arrojado al mundo, pues es una expresión absolutamente heideggeriana, ¿no? Este ser arrojado al mundo, e incluso la idea de pastorear al ser también creo que está ahí. Entonces a mí me parece que el existencialismo la alimenta. Pues para hacer toda una tesis. Sí, o dos. No sé si algún otro comentario. Vale. Cerramos. Pues muchísimas gracias por su participación el día de hoy, y solo me queda invitarlos a la siguiente mesa que empieza mañana a las 9, se llama Mujeres, Representaciones en el Cine y Narrativa. Así vamos a estar aquí en ese mismo recinto a las 9. Muchísimas gracias, Ana Laura, hemos disfrutado. Muchísimas gracias. Gracias.